Buenas tardes, mi nombre es Carlos Gómez, soy técnico del Departamento de Desarrollo de Mercados de América en Extenda. Muchas gracias a todos por haberse apuntado a este webinario que hemos llamado Oportunidades de Negocio en México derivadas de los tratados de libre comercio TMEC, de México, Canadá y Estados Unidos, y TLQM, de México con la Unión Europea. Para ilustrarnos sobre este tema contamos con don Fernando Hoyo Oliver, un prestigioso consultor, empresario y conferenciante, quien va a ser debidamente presentado a continuación por la directora de nuestra oficina en México, Ana Sainas. Comentarles que cuando finalice la ponencia de don Fernando, pues habrá una ronda de preguntas y si quieren pueden ir escribiendo ya sus preguntas para que después las atendamos en el chat que encontrarán en la esquina inferior derecha de su pantalla. Por último, comentarles que este webinario se está grabando y posteriormente pues, le enviaremos la presentación a todos ustedes. Y sin más, pues Ana, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Hola, Hola, Carlos, aquí estoy. Se me ve adelante. bien y se me oye, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por presentarme. Y bueno, para mí es un lujo enorme tener la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, primero darles la bienvenida, como comentó Carlos, y también darle la bienvenida a nuestro ponente de excepción, Fernando Hoyo Oliver, a quien tengo el gusto de conocer desde hace ya varios años. Fernando tiene un currículum muy extenso, pero bueno, voy a tratar de resumirlo en poquitos minutos. Eh, Fernando es abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una especialización en temas financieros en el ITAM, que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y en el Consejo de Desarrollo de Comercio Exterior de China. Tengo que decir que desde que estudió la carrera, Fernando ya mostró predilección para los temas de comercio internacional, porque obtuvo la mención honorífica en su carrera con una tesis sobre el régimen jurídico para la apertura comercial en México. Entonces, bueno, pues ya desde entonces se veía su interés en este tema, ¿no? Ha trabajado durante más de 16 años en el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Banco MEXT, que es donde yo tuve la dicha de conocerlo. Ocupó ahí distintos puestos y responsabilidades. Uno de ellos fue el de consejero comercial del banco, de Bancomext en Argentina, Uruguay y Paraguay. Y también en Buenos Aires, durante ese tiempo, presidió la Asociación de Consejeros y Agregados Comerciales y Económicos. Perdónenme. En Bancomext fue también director general de Fomento, donde fue responsable bueno, varios temas, ¿no? Pero dentro de ellos, la oferta de productos financieros y esquemas de apoyo para pymes de distintos sectores y perspectivas, ¿no? También fue director general de una empresa que se llama Golden Eagle Trading de México, una empresa que se dedica a proyectos de comercio exterior y a la comercialización de productos también de distintos tipos. En el Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano, bueno, nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, como se llama, dirigió el área de promoción económica internacional. También ha sido y es actualmente miembro de varios consejos directivos de diferentes empresas y es un conferencista muy reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Hoy en día está viviendo dividido, digamos, entre México y Houston y ha fundado y dirige una empresa que se llama Nova Vivo, que está establecida justamente en Houston, en Texas, en Estados Unidos, y esta empresa lo que hace es promover el desarrollo del mercado americano por parte de diferentes tipos de empresas internacionales y atraer inversiones inmobiliarias al mercado, valga la redundancia, inmobiliario en Estados Unidos. Entonces, bueno, como verán, el currículum de Fernando es muy impresionante y extenso y para mí es un gusto enorme tener la oportunidad de presentarlo en este momento y agradecerle nuevamente su participación en el webinario que esperamos que sea de su interés. Adelante, Fernando, y muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana. Te agradezco la generosidad de esa presentación. Eso me comprueba que sí me quieres, porque realmente... Un poquito, un poquito. Pues gracias a todos y en primer lugar también quiero agradecer muy cumplidamente a Carlos Gómez y a todo el equipo de Extenda en Andalucía y desde luego al equipo de Extenda en la Ciudad de México, pero sobre todo a ustedes que se toman estos minutos para enterarse y para pues que yo les pueda compartir algunos aspectos muy interesantes sobre lo que es el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y les anticipo una
disculpa porque por cuestiones de tiempo y dado lo ambicioso del tema del webinar, no será posible cubrir seguramente pues todas las aristas y todos los frentes que este tipo de tratados tienen y por eso he decidido más bien tratar de concentrarme en un primer momento en darles un poquito de contexto sobre lo que son los tratados de libre comercio para luego entrar a lo que nos ocupa más directamente, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y la reciente renovación que se hizo de él. Y comentaré de manera tangencial el tratado del TEMEC, que antes era el NAFTA, el Telecan, Tratado de México con Estados Unidos y Canadá. Y trataré de concluir unos minutos para compartirles alguna otra información estratégica que espero les pueda resultar útil en sus planes y en sus perspectivas de hacer negocios con México. Primero también quiero decir que estoy gratísimamente impresionado. Yo ya conocía de la existencia de Extenda, pero me parece que es un organismo que pues tiene una red en el exterior muy importante y sí, sinceramente sí me impresionó el número de oficinas y de presencia que tiene en los distintos mercados, uno de los cuales es México y es del que vamos a hablar en esta tarde. Así es que, sin más preámbulo, primero quisiera yo iniciar con ustedes diciéndoles cuál es el origen y el objetivo de un tratado de libre comercio. Me voy un poquito hacia atrás para decirles que el sistema internacional de comercio, como hoy lo vivimos en el mundo, tiene su origen más significativo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde en el marco de los acuerdos de Bretton Woods se crean ciertas instituciones después de la Segunda Guerra Mundial, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, y el acuerdo, el GATT, el Acuerdo de Aranceles y Comercio, ¿no? Entonces, ese es el antecedente sustantivo que da origen a la conformación de un sistema internacional de libre comercio y que busca pues, la liberalización de los flujos comerciales entre los países. Más recientemente se crea para sustituir al GATT, la Organización Mundial del Comercio, y es en el marco de esta Organización Mundial del Comercio en donde todos los países se ponen de acuerdo para tener pues criterios generales de cómo se debe manejar esos procesos de liberalización que implican la interacción de distintas economías con distintos regímenes jurídicos y que por lo tanto pues es necesario que haya pues un piso común para poder definir cómo se pueden ir dando estos flujos. Por muchos años ha habido dos grandes escuelas de pensamiento, una escuela que es librecambista, una escuela de libre comercio y pues en contraposición a esto, una escuela proteccionista más conservadora que busca proteger a los mercados locales y no exponerlos a la competencia del exterior. Yo personalmente, pues evidentemente me ubico en la creencia de que el libre comercio sirve, de que el libre comercio nos amplía la posibilidad de ir más allá de nuestras fronteras para hacer negocios, para llevar nuestros productos y nuestros servicios y pues la experiencia que hay en el mundo de este tipo de instrumentos nos señala con evidencia cuantitativa y cualitativa que a través del libre comercio se logra efectivamente incrementar pues los flujos, se logra incrementar los flujos de comercio y los flujos de inversión y esto tiene en definitiva una repercusión pues en la generación de más empleos, mejor pagados y nos abre oportunidades
muy importantes. En el caso de México, después de haber estado en un esquema más de protección, a partir de 1986 nosotros ingresamos al GATT, siendo que el GATT viene desde 1948, México apenas en 1986 inicia con este proceso de apertura. Y desde entonces, pues nos hemos mantenido en esa línea, buscando abrir mercados y buscando hacer de la economía mexicana una economía abierta. Es en ese sentido que después de nuestra incorporación como país al GATT en 1986, hacia 1991 empezamos con las negociaciones de lo que fue finalmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se concreta en su ejecución a partir de 1994. Y recientemente, pues con motivo de la presidencia de Donald Trump, se hace una nueva negociación que en definitiva toma en cuenta la base del tratado que teníamos con Estados Unidos y Canadá y modifica en algunos puntos importantes ese tratado y lo actualiza para incluir disciplinas que el tratado original no tenía, como el caso del tema energético, de manera muy puntual. Y bueno, y con la Unión Europea iniciamos una negociación que nos lleva a firmar el acuerdo en 1997 para que inicie su vigencia en julio del año 2000 y pues también después de casi 2 décadas de tener este tratado, en 2018 sustituimos el Telequem con un nuevo acuerdo que evidentemente profundiza en muchos temas la apertura y que además también incluye nuevas disciplinas para regular el comercio. Les comento que un tratado de libre comercio cuyo fin inicial sería la eliminación de aranceles y de barreras no arancelarias, hoy los tratados de libre comercio incluyen muchísimas otras disciplinas que hacen que el decir que es un tratado de libre comercio se queda corto el nombre porque ya son tratados que incluyen muchísimos otros temas y muchísimos otros aspectos que tienen que ver con esos flujos de intercambio. Entonces, dicho lo anterior como una breve introducción y para ubicarlos en el contexto de cómo llegamos a estos tratados, también les diría yo que en el caso de España, pues ustedes también tienen un primer paso al incorporarse a la Comunidad Económica Europea, que luego se transforma en Unión Europea, y también van dando pasos de apertura, y bueno, yo creo que es un caso muy evidente de la transformación que un país ha tenido, como el caso de España, en donde pues han venido años de un crecimiento importante y de un posicionamiento muy importante de España en el mundo. Particularmente en lo que toca a Latinoamérica, España tiene una presencia muy importante y en el caso de México, bueno, pues por decir ejemplos muy ilustrativos, la participación de entidades financieras españolas en México es sumamente importante. Hoy tenemos la presencia de BBVA, de Banco Santander, de Banco Sabadell, entre otras instituciones, y pues ese es uno de los resultados que pudiéramos nosotros reportar como una posibilidad de lo que ha abierto estos tratados para el caso de servicios, ¿no? Esto es en un tema de apertura de mercado para servicios. De manera también muy destacada en temas energéticos, España tiene una presencia muy importante en la generación de energías renovables. Hay muchas empresas
icónicas de España que tienen presencia en México, como Iberdrola, etcétera. Y pues definitivamente se siente la presencia de España en México. Y otro sector en donde también hay una participación muy importante de España en México es en el sector inmobiliario turístico, en donde hay también muy importantes inversiones de España a México. Todas estas inversiones, grandes inversiones, no hubieran tenido un proceso de ejecución tan exitoso si no se hubiera tenido un contexto normativo para que pudieran llegar, ¿no? ¿Qué ventajas da el nuevo acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea? Bueno, como les digo, viene a profundizar la apertura del mercado mexicano para muchos productos europeos y particularmente españoles que no estaban incluidos en la versión original del tratado. Y pues a base de tener experiencias en esta relación, se van identificando problemáticas que se dan en el día a día de la relación comercial y que tratan de ser contempladas en este nuevo instrumento. Por eso es que, entre otras medidas, también el nuevo acuerdo incluye importantes definiciones en temas de procedimientos aduaneros, de normas internacionales, y eso pues también incide porque, como les vengo diciendo, un tratado de libre comercio no es nada más disminuir los aranceles para que el producto pueda llegar con mayor competitividad al mercado, sino es acompañar esos flujos facilitando que puedan llegar de manera competitiva. Y aquí un tema importante pues es los temas aduaneros, ¿no? Por darles una cifra así muy general, pues el comercio de mercancías entre la Unión Europea y México en estos prácticamente 20 años ha crecido en más del 150%, ¿no? Entonces, eso es, como yo digo, la evidencia cuantitativa de que el tratado ha funcionado, ¿no? Y en este nuevo tratado se incluyen también, como les digo, otro tipo de disciplinas o otro tipo de temas que tienen que ver con la posibilidad de profundizar el comercio, y uno de ellos es la posibilidad de que puedan las empresas europeas recibir un trato como iguales, como si fuera una empresa mexicana en este caso, para temas de contratación pública, tratándose de contratos a nivel federal. No se incluye todavía a nivel estatal o municipal. Pero bueno, esa es una posibilidad que le da a las empresas españolas para poder participar en igualdad de circunstancia con una empresa mexicana. Y es ese tipo de candados que los países tienen de manera proteccionista para proteger a sus propios grupos empresariales, ¿no? Otro asunto es el tema de la competencia, en donde se establecen compromisos muy puntuales para, para que se cumplan las reglas de competencia para las empresas europeas que vienen al mercado mexicano, ¿no? Otro asunto importante es el tema de los servicios, el comercio de servicios, en donde ya les mencioné la importante presencia que tiene España en México en el sector financiero, pero también se abren posibilidades muy importantes en la profundización de la participación de empresas españolas en sectores como telecomunicaciones, transporte, servicios postales y de mensajería, y comercio digital, ¿no? Que el comercio digital es algo que evidentemente en 1997, cuando suscribimos la primera versión del tratado, pues el comercio digital no existía en
en el esquema que hoy lo podemos ver y que hoy ha venido para quedarse, y más después de esta pandemia que estamos viviendo, que pues yo digo que uno de los legados más importantes de la pandemia es haber fortalecido los hábitos de consumo en el mundo para comprar a través de las plataformas en línea, ¿no? Después de esto, les comentaría yo que uno de los sectores en donde también hubo una importante profundización para el acceso de productos europeos hacia México es en el tema de alimentos y bebidas, en donde en la versión original México se había reservado con aranceles importantes algunos productos, y en esta negociación nueva que se da en el 2018, pues ya finalmente se abren, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, en el tema de aves de corral, pollo, etcétera. Este tipo de productos tenían un arancel del 100%, lo cual pues dificultaba la posibilidad de que se pudieran exportar de la Unión Europea hacia México, y ahora queda en el nuevo acuerdo con un arancel cero. Otro tema importante es el del queso, que tenía antes aranceles del 45% y hoy también queda en cero. La carne de cerdo, lo mismo, 45% antes, hoy está en cero. Chocolate estaba con 20% de arancel, hoy está en cero. Y las pastas tenían un arancel del 20% y hoy están en cero. Además de esto, otro importante logro a favor de productos europeos hacia México es el tema de la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen, como las en México, para proteger a estos productos europeos a la llegada al mercado mexicano, y que no productores mexicanos pudieran utilizar estas denominaciones de origen sin ser propiamente el producto que se estaba ofreciendo. Un tema particular para España es el Jerez. El Jerez ha quedado protegido con esto, entonces no se puede vender ya más algún producto que diga que es Jerez hecho en México, porque eso tiene una denominación de origen de España. Hay otros casos muy interesantes en la parte de quesos, en la parte de algunos de productos cárnicos y en la parte de productos frutas de cáscara y dulces. En total, esta protección a los alimentos va a más o menos 340 posibilidades de alimentos y bebidas que hoy, a partir de esta protección con la denominación de origen o la indicación geográfica, han quedado protegidas, ¿no? Y bueno, siguiendo con otros temas que han sido incluidos en la nueva versión, y en relación con estos temas de los alimentos, hay una serie de negociaciones para todo lo que son las normas fitosanitarias o sanitarias, que evidentemente no estaban incluidas en la versión anterior y ahora lo están. Ya les comenté el tema de los procedimientos aduaneros, en donde se ha buscado una facilitación para que los procedimientos aduaneros de llegada a México sean similares a los procedimientos aduaneros de llegada a la Unión Europea, ¿no? Por otro lado, les comentaría yo que también temas de propiedad intelectual están incluidos en el nuevo acuerdo. Hoy, como les digo, todos estos productos con denominación de origen están protegidos ya en México a través de este tratado, y eso ya lo reconoce la legislación de propiedad intelectual en México. El otro asunto que les comenté sobre la posibilidad de acceder a contratos públicos, pues nada más les digo que México o la administración, el gobierno federal,
más o menos tiene una bolsa de contratos alrededor de los 30-35 mil millones de euros, y estos contratos antes no había una posibilidad para que las empresas y los grupos empresarios de Europa participaran, y hoy ya la hay, ¿no? El comercio digital, que ya también se los comenté, y hay otro tema muy interesante que es de lucha contra la corrupción, que a decirles verdad, cuando yo he leído sobre este capítulo, no termino de entender cuáles van a ser los mecanismos, pero por lo pronto hay una mención en el tratado que lo que busca es mejorar esa coordinación institucional entre autoridades mexicanas y autoridades de los países de la Unión Europea para disminuir la corrupción. No sé cómo se vaya a ejecutar, pero entiendo yo que evidentemente pues es algo que a la Unión Europea le preocupaba, y entonces por eso lo metieron. Entonces, si se dan cuenta, en este tipo de tratados, lo que va ocurriendo es que la experiencia del día a día va definiendo nuevas áreas de atención que a la hora de hacer una renovación de un tratado se van incluyendo y se va buscando pues, vías para poderlas atender y para poder prever, ¿no? De lo que se trata en todo caso y en conclusión un tratado de libre comercio es de establecer al nivel más específico posible esas reglas de interacción para que los flujos se den de manera más eficiente. Ese es básicamente, ¿no? Hay otros temas que también la Unión Europea ha metido en esta nueva negociación, que son los temas de los derechos medioambientales y laborales. Son temas que a la Unión Europea le preocupan, y lo que hay detrás de esto es decir, a ver, no podemos comerciar con un país que no cumple con reglas medioambientales, no nos interesa comprar productos que fueron manufacturados sin respeto al medio ambiente, y tampoco nos interesa comprar productos que fueron manufacturados sin respeto a reglas laborales básicas, como por ejemplo, pues la Unión Europea y el mundo dice, no vamos a comprar productos en donde haya habido trabajo de niños, porque pues eso no está bien. Entonces, como ese ejemplo, les puedo decir que por eso se incluyen estos temas tanto medioambientales como laborales, ¿no? Y en el tema de inversiones, o sea, un tratado de libre comercio, pues es un tratado de libre comercio y de inversión. Y lo que busca el tratado es que no nada más haya un flujo abierto para las mercancías y para los productos y los servicios, sino también para las inversiones, ¿no? Ese es un poquito el esquema de lo que hoy tenemos, y ustedes, por ejemplo, en la Unión Europea tienen algo que, además de libre flujo de servicios y mercancías, y además de inversiones, es libre flujo de capitales y de personas, ¿no? Entonces ahí es donde se va conformando una integración mayor como la de la Unión Europea, ¿no? Otro tema importante que siempre está ya en los tratados de libre comercio es el tema de la solución de controversias. Los países incluyen en este tipo de instrumentos esquemas para decir, bueno, y si tenemos algún conflicto por algún tema de prácticas desleales o de cualquier otro sentido, ¿cómo lo vamos a resolver? Y entonces se establecen esquemas arbitrales y esquemas pues de solución de controversias, como propiamente se llama, ¿no? Entonces, eso también es algo que avanzó en el tratado. Les diría yo que en términos muy generales, esto es lo que incluye hoy el tratado. La verdad es que hablar de un tratado de este tipo en un webinario como este resulta muy difícil porque es muy extenso, el universo de productos y de servicios que se regulan en un instrumento de este tipo es tremendo. Ustedes fíjense que hay más de 40,000 fracciones arancelarias, y eso
pues incluye tratamientos distintos, protecciones distintas de los países, etcétera, normas técnicas. Entonces, bueno, es un poquito el contexto que hoy nos da, pero como un mensaje para todos ustedes, yo sí les diría que pues hemos podido evolucionar a un mejor instrumento que es más comprensivo, que es más amplio, que tiene contempladas disciplinas que antes no teníamos y que con el ejemplo de lo que hemos vivido en la primera etapa del tratado del 2000 al 2018, podemos decir que ha funcionado. Entonces, tenemos buenas expectativas para decir que tenemos un esquema y un andamiaje que nos permite tener buenas perspectivas hacia adelante en lo que se refiere a las reglas para el comercio. Y esto me da pie para tomar unos minutos para comentarles algo adicional. Es mi responsabilidad, por un lado, decirles que este es un gran instrumento, es un instrumento que efectivamente establece reglas claras y facilita el comercio, pero también es mi responsabilidad decirles que no es nada más a través de un tratado de libre comercio como podemos lograr ejecutar eficientemente un proyecto de exportación o de inversión. Hay muchas variables en el entorno que también inciden. Y hoy lo que voy a decir ahora no creo que a nadie le vaya a sorprender, pero sí yo tengo la responsabilidad de decírselos porque es algo que está ocurriendo y que también debe ser considerado en el marco de cualquier estrategia para incursionar al mercado mexicano. Y con esto llego a lo que les quiero decir. México vive hoy un momento complicado por el gobierno actual. Es un gobierno que pues ha demostrado en estos 2 años y medio que lleva que no tiene mucha simpatía por los temas empresariales, por los temas de inversión y sí les tengo que decir que ese es un foco amarillo que hoy tenemos en el mercado mexicano porque hoy mismo varias empresas españolas pues están inconformadas a ciertas medidas que ha tomado el gobierno, particularmente en los temas energéticos, pero sí hay un entorno complicado porque el presidente actual pues tiene ideas y definiciones que pues no están ayudando a la generación de un mejor ambiente de negocios. Y esto lo digo porque no les voy a decir que México es la panacea. México tiene definitivamente muchas cosas muy buenas. Tenemos este instrumento del tratado, es un gran mercado, tenemos una fuerza laboral competitiva, tenemos, tenemos todo, pero lo que hoy no tenemos es un gobierno que nos acompañe debidamente en este tipo de procesos empresariales y lo tengo que decir como digo, por ética y por responsabilidad. Entonces, es algo que yo creo que cuando uno va a incursionar en un mercado, no puede uno dejar de ver esta variable y no puede uno dejar de ver qué está pasando desde el punto de vista político y cómo eso puede incidir en la generación de negocios. No quiere decir que no se puedan hacer negocios, pero es algo que, como digo, hay que tener en cuenta y hay que analizar debidamente, ¿no? El presidente actual en México, pues francamente que ha tenido una respuesta particularmente en el tema de la pandemia muy errática, muy poco solidaria, y México es hoy uno de los países que menos apoyo han recibido de su gobierno para mitigar pues estos efectos que nos ha dejado la pandemia. Sin embargo, tenemos un billete de lotería que es que estamos junto a la economía más grande del mundo y hoy el gobierno americano pues ha actuado con responsabilidad del gobierno de Biden y está tomando medidas para inyectar a la economía y para
apoyar a las empresas y a la población. Y hoy, bueno, pues en Estados Unidos ya hay una expectativa de que casi va a crecer el 8% este año la economía americana. Si nosotros vemos que el año pasado cayó 3.5, pues entonces casi que con el crecimiento de este año pues no habría pasado nada y habría tenido un crecimiento más o menos del 3,5 en cada uno de los años, si lo promediamos. Entonces, a México le está ayudando mucho. O sea, yo diría que hoy, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su momento Telecán y hoy Temec, México está teniendo una posibilidad de que su sector exportador haya podido arrancar después de los meses más difíciles de la pandemia y la estabilidad cambiaria que hoy tiene México está explicada básicamente por dos razones. Uno, por este tema de lo que ha generado México en exportaciones hacia Estados Unidos y porque como Estados Unidos se está reactivando, pues nosotros estamos integrados en las cadenas de valor de Estados Unidos y eso nos está ayudando. Y otro es lo que el gobierno mexicano ve como un éxito y que no tiene que ver con un éxito del gobierno, que son las remesas. La llegada de remesas, los envíos que los millones de mexicanos que están en este país, en Estados Unidos, envían a México, que superan los 30,000 millones de dólares en el último año, y eso está ayudando a mitigar ese tipo de cambio que hoy tenemos, afortunadamente, con estabilidad. Pero, nuevamente, lo que les digo es, gracias a este tratado, si no tuviéramos el tratado, no tendríamos el acceso a ese mercado y, por lo tanto, nuestro sector exportador no podría participar con el dinamismo que hoy lo está haciendo en ese mercado. Y lo mismo sucede con la Unión Europea. Gracias a que tenemos un acuerdo con la Unión Europea, tenemos ese mercado más abierto y más a la disposición de las empresas mexicanas. Es por eso que yo creo que los tratados de libre comercio los debemos tener, debemos de trabajar en la profundización de los términos y de las disciplinas que estos incluyen, porque en una crisis como esta, pues está visto que si el mercado doméstico no avanza bien, pues tenemos otras opciones en las cuales podemos volcar nuestras potencialidades productivas y con ello, pues todas las repercusiones que tiene en el mercado doméstico, ¿no? Para terminar, les dejo un comentario que es que México y España tenemos un papel muy importante el uno con el otro. México es la puerta de entrada al mercado de América del Norte, es decir, a Estados Unidos y Canadá, y para México, España es el mercado idóneo para entrar al resto de la Unión Europea. Entonces, yo creo que en ese sentido, por eso tenemos que hacer esa vinculación de conocimiento de los dos tratados, porque uno es una puerta para llegar al otro, a través de, en nuestro caso, del mercado español y para ustedes a través del mercado mexicano. Con esto me quedaría yo en la disponibilidad de que puedan ustedes plantear algunas preguntas o comentarios y sí pediría yo a nuestros amigos de Extenda que nos dieran la oportunidad en otro momento de platicar con un poquito más de detalle del TEMEC, porque definitivamente abarcar los dos tratados en este webinario, pues sí resultaría complicado. Entonces, si por ahí podemos en unas semanas programar otro, yo encantado de ya abocarme a ese tema, ¿no? Perfecto. Fernando, muchísimas gracias por tu presentación y tus palabras que nos parecieron, estoy segura de que hablo por todos, muy interesantes. Y ojalá Extenda te tome la palabra y te podamos tener con nosotros otra vez pronto para que nos ilustres un poquito más sobre el TEMEC. Tenemos aquí algunas preguntas en el chat que te voy a ir haciendo, a reserva de las Sí. que vayan llegando de nuestros
de nuestros amigos en Andalucía. Mira, la primera es de Jimmy Chacón, de la empresa Iturri, y él te pregunta que a nivel de vestuario, si tú sabes si se ha incluido en la nueva versión del tratado algún cambio importante. Se refiere sobre todo a vestuario tipo técnico y de protección, como podría ser para la industria o para emergencias. Mira, la verdad es que a ese nivel de detalle no tengo idea, pero francamente que por el tipo de producto no vería yo que no tenga un tratamiento preferencial. O sea, no creo que sea un producto o un sector de productos que tuviera que tener alguna protección. Este, la verdad es que no tengo yo el dato específico. Como les comenté, hay más de 40,000 fracciones arancelarias, pero o sea, no me suena, al menos en los sectores que fueron negociados nuevos para esta segunda versión, no veo que por ahí hubiera una preocupación, por lo que yo deduciría que se trata de un producto que no tiene problema desde la primera versión. Ok, perfecto. Si Jimmy quiere comentar algo o si tiene todavía dudas sobre tu comentario, adelante, por favor. Tenemos otra pregunta de Enrique Lara, de la empresa Located, que te cuenta un problema que está enfrentando. Te lo voy a leer textual. Dice, nos encontramos con una gran barrera para la exportación, ya que nuestros productos electrónicos son de bajo coste y los gastos de gestión de los agentes aduaneros, y no está refiriéndose a aranceles, nada más a los gastos de los agentes son muy grandes. Y te da, por ejemplo, que para un pequeño envío valorado en 1.000 euros, los gastos de gestión sobrepasan los 450, lo que significa pues un enorme problema para él, ¿no? Bueno, para varios de Sí, nuestros empresarios andaluces, perdón, que sí. estoy ronca, disculpen. Pues mira, Ana, precisamente les decía yo que una de los temas que se incluyeron en esta nueva versión del tratado fue el tema de procedimientos aduaneros. Entonces, supondría yo que evidentemente esto que le pasa a Enrique Lara es algo que le viene pasando a muchos empresarios españoles, y por lo cual eso dio pie para que en la nueva versión el tema de los procedimientos aduaneros estuviera en la mesa. Entonces, yo lo que pensaría aquí es que definitivamente es algo que ya está sucediendo, y que como es un tema recurrente, por eso se incluyó. No tendría yo tampoco una idea clara de qué puede suceder en el caso particular. Pero porque también el tema de los costes de los agentes aduanales en México es un mercado abierto, y no hay una tarifa de qué es de lo que tengan que cobrar. Hay como que prácticas de mercado en donde sí se sabe cuál es el porcentaje sobre el costo de la mercancía que le va a costar a la empresa. Pero para dar una definición más puntual, yo creo que el importador a quien le vende Enrique Lara en México tendría que hacer las consultas ante la autoridad de la Secretaría de Economía, que es la que administra los tratados en la Subsecretaría de Comercio Exterior, para ver de qué manera esto que se contempló en la nueva versión del tratado respecto de los procedimientos aduaneros puede tener una mejoría. Porque, o sea, lo que sí le digo es que es un tema que se incluyó ya en la nueva versión, por lo cual a mí lo que me está demostrando es que es algo que no nada más le pasa a él, sino a muchos, y entonces lo han contemplado. ¿Cómo lo van a resolver? Eso no lo sé a detalle, pero mi sugerencia es que a través de quien le importa en México, hicieran las consultas en la Secretaría de Economía para ver de qué manera puede haber un acompañamiento de la autoridad mexicana para resolver estos temas. Insisto, el asunto del cobro de los cobros de los honorarios de los agentes aduanales es algo que está un poco libre, o sea, cada quien cobra lo que quiere. Entonces, a lo mejor, no sé si consultando también con otros agentes aduanales para ver, porque si se trata de un tema de arancel, eso sí no se va a resolver. O sea, si se trata de un tema de arancel,
no está en la cancha de la agente aduanal cobrar menos. No sé si me expliqué. Yo creo que te explicaste muy bien, Fernando, pero si hubiera alguna duda, por favor, Enrique, adelante. Mira, tenemos otra pregunta de Yasuri, de la empresa Ecolujo Lifestyle. Primero, bueno, te agradece por la información que nos has proporcionado y por tu tiempo, y se refiere al tema de cosmética ecológica, si hay algún cambio significativo. Ella se trasladó a México por unos meses a partir de julio y su objetivo es crear relaciones con posibles clientes. Su negocio es muy pequeño, le gustaría saber tu opinión sobre si para empezar sería mejor una opción de enviar los productos a medida que los vayan pidiendo los clientes o de plano tener un pequeño stock en el país aquí ya guardado para lo que se vaya ofreciendo. Pues mira, ahí va a depender mucho de la expectativa que tenga, porque si en un primer momento todavía no tiene un mercado ya bien desarrollado, pues el costo de poder tener un stock pudiera ser, o sea, lo puede sacar de competitividad, ¿no? Porque a la hora que distribuyes ese producto, después de haberlo tenido en una bodega o algo por algunos meses, pues ya le tienes que incluir el costo del almacenamiento. Hay un esquema de almacenes, almacenes fiscales estratégicos que te permite enviar los productos, se quedan en el almacén y conforme se van sacando se va haciendo el desaduanamiento, por llamarlo de alguna manera, y el pago de lo que se tenga que pagar. Pero yo creo que si está empezando un negocio, pues habría que, aquí la clave es, ¿qué tanto me puedo ahorrar porque haga yo envíos mayores y entonces me salga más barato el flete de la mercancía? Y entonces lo compenso yo con lo que me va a costar el almacenaje, o si me va a costar más el almacenaje, pues entonces prefiero que me cueste más el flete. No sé si me expliqué. O sea, si ya el volumen de mercancía que tiene que distribuir en México justifique el almacenaje, pues eso le puede incidir en un flete menor. Pero si el almacenaje es muy alto, pues mejor a lo mejor hacer varios envíos. Ok, gracias, Fernando. Carlos Gómez nos comenta por parte de Extenda con respecto a la pregunta que se hacía sobre la ropa, que recientemente se ha realizado un sondeo de mercado a una empresa de ropa. Son los códigos arancelarios 61 y 62. Y en virtud del Tratado de Libre Comercio firmado entre México y la Unión Europea, los productos textiles se benefician de gravamen a la importación del 0%, siempre que certifiquen el origen europeo del producto. Dice que habría que investigar para el tipo de vestuario técnico que comentara la empresa Iturri, pero bueno, que él quería apuntar este comentario sobre el tema. Ok. Y comenta Carlos también, con razón, que bueno, los micrófonos están abiertos por si en vez de escribir la pregunta, alguien la quiere hacer directamente al aire. Yo mientras tanto te quería preguntar una cosa, Carlos, no a Carlos, perdón, a Fernando. Ya comentaste que España puede ser la puerta de entrada de México a la Unión Europea, ¿no? Y facilitarnos ese proceso. Lo mismo te quería preguntar sobre qué opinas del papel que podría representar México para la entrada de los españoles por América Latina, que es una región de la que luego no hablamos tanto, ¿no? Se ha comentado en Estados Unidos y los beneficios que pudiéramos tener o pudieran tener las empresas españolas de entrar allá, pero bueno, América Latina también es una región súper interesante, ¿no? Para los empresarios andaluces. Sí, o sea, efectivamente, yo veo que también México puede representar la puerta de entrada de España hacia el resto de América Latina, en donde, por cierto, también tenemos tratado de libre comercio con prácticamente todos los países. Entonces, creo que por la ubicación geográfica de México, puede resultar un punto muy interesante para que aquellas empresas que quieren incursionar en el mercado de América del Norte o en el mercado de Centro y Sudamérica, pues nosotros estamos en medio y eso da la posibilidad de poder llegar pues hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y también, precisamente por lo que tú estás diciendo, por la batería de tratados de libre comercio que tenemos nosotros también con toda América Latina, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No sé si tengan
alguna otra pregunta. Yo, mientras tanto, también quería comentarte, Fernando, o preguntarte, a raíz del COVID y bueno, todos estos tratados que has comentado, ¿tú detectas algunos sectores que sean los que ofrecen mayor oportunidad para los empresarios andaluces, digamos, en estos momentos post pandemia, en los que se pudieran enfocar mayoritariamente aquí en México? Pues mira, a raíz del COVID, uno de los que comentábamos es el comercio electrónico. O Ujú, sea, el tema de comercio sí, electrónico es algo que llegó para quedarse y que ha cambiado los hábitos de consumo a nivel mundial. Entonces, una de las recomendaciones que yo le hago a todos los empresarios es, si no están en una plataforma electrónica o en un medio digital de comercialización, pues se están quedando fuera de la manera en la que hoy se hace el comercio en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que sí, incursionar en estas posibilidades es importante, eh, porque pues con estas redes logísticas que hay ya tan sofisticadas, uno se sube a la plataforma y tú desde España vas a vender a otros lados del mundo, pero a través de la plataforma y toda esta red logística que para una pequeña empresa pues resultaría muy difícil poder hacerla de manera independiente, ¿no? Entonces, subirse a a todos estos esquemas, yo creo que, yo creo que es la apuesta que todo el mundo debe hacer, ¿no? Ese es un sector. Este, pero yo creo que todo lo que acompaña a esa cadena de valor, pues es una oportunidad. Yo aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que vamos viendo es que estos centros de distribución, más en lo que aquí le llaman last mile delivery, o sea, en la última milla, están irrumpiendo por todos lados porque eh, hoy con este incremento de compras online, el consumidor quiere tener acceso más inmediato a los productos y entonces a las grandes empresas les interesa tener centros de distribuciones más cercanos a los centros poblacionales. Entonces, si antes tú pedías, no sé, un vaso que te lo iban a traer de Wisconsin, porque allá estaba el centro, pues ahora tienes que tener el centro aquí en Houston, ¿no? Porque aquí está la demanda. En fin, yo creo que no terminamos todavía de tener claridad de todas las nuevas oportunidades que habrá dejado la pandemia, pero yo así de manera muy inmediata creo que es esa, ¿no? O sea, y todos los productos, a ver, todos los productos que hoy se hicieron indispensables para vivir en esquema de pandemia, ¿no? O sea, el tema del home office que se ha generalizado tanto también ha implicado pues desarrollar nuevos productos que tienes que tener en tu casa para poder ajustarte a tener tu oficina en tu casa. Entonces, claro. pues es como que ir teniendo ese sentido de la observación para ver cómo nos cambió la vida y qué hábitos nuevos hoy tenemos y cómo podemos entrar en la proveeduría de esas necesidades, ¿no? En el tema de servicios, nuevamente, la parte electrónica, o sea, hoy ya Claro. muchísimo, si antes se compraba en línea los alimentos que con estas plataformas, pues ahora más. Entonces, ahí tendremos que ir ajustándonos, porque como todavía no estamos en la nueva normalidad, todavía estamos en un intermedio, tendremos Exacto. que ver qué tanto verdaderamente qué tanto regresamos a la vida anterior y qué tanto nos quedamos en la intermedia de la pandemia. Y eso yo creo que nos va a ir dando muchas luces sobre las nuevas oportunidades. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. También comentábamos el sector de contract, ¿no? Que es todo el equipamiento para hoteles, oficinas, industrias, entonces todo lo que implique, ¿no? Decoración, cualquier mueble, pintura y demás, que ese también es un sector que ahorita, como dices tú, que volvamos a la nueva normalidad, sea lo que sea que quiera decir, pues también yo creo que ahí puede haber, ¿no? Oportunidades importantes para las empresas andaluzas. Correcto, Eh, sí. bueno, pero sí, exacto. A manera de un breve resumen, entonces, ¿cuáles dirías tú que pudieran ser los impedimentos o las barreras más importantes
para las empresas españolas que quieran hacer actividades de comercio en México? Digamos, para que o sea, esto de los costos, por ejemplo, lo que se comentaba antes de los agentes aduanales, a lo mejor, a Sí. manera un poco de breve resumen. Sí, pues sí, mira, yo creo que hay muchos focos amarillos que hay que estar monitoreando, y en ese sentido, eh, lo que a mí más me preocupa, no nada más para las empresas españolas, sino para las empresas mexicanas en México y para las empresas del resto del mundo en México, es pues definiciones de política pública del Claro, actual gobierno, porque hoy pareciera que van en contra de promover el desarrollo económico. O sea, por eso me atreví a decirlo, porque yo no quiero que vayan a decir, este señor nos vendió un país que no existe. O sea, el tratado sí existe y el tratado es maravilloso y el tratado tiene un contenido muy amplio que evidentemente facilita el incremento de los flujos de comercio de productos y servicios. Pero hay hoy un entorno que hay que tener vigilante, ¿no? En términos de Estado de Derecho, yo diría, y bueno, sin que genere esto miedo de inseguridad. Hay hoy un tema de claro. inseguridad importante en el país, ¿no? Esos serían, yo creo que los focos rojos. Pero bueno, todo es todo es dependiendo del proyecto, dependiendo del producto, dependiendo del segmento al que nos vamos a dirigir, y claro que se pueden seguir haciendo negocios en México. Sí, exactamente. México, a pesar de todos los problemas que has comentado, sigue siendo un país de oportunidades. Eh, Alguien que se anime con alguna pregunta. Hemos sido muy puntuales porque estamos a un minuto de terminar la hora, entonces no sé si alguien quisiera comentar algo. Yo creo que has sido perfectamente claro Mm. en Bueno, todas tus mira, explicaciones. la verdad es que, Y insisto, estos son temas tan el, amplios claro, que ahorita lo que quise darles es un panorama, vistazo así muy general, ¿no? claro. Carlos, no sé si quieres que sigamos unos minutitos más o No, cómo ves. bueno, yo creo que ya hemos repasado pues los principales puntos, hemos atendido un par de preguntas y bueno, estamos a disposición tanto ahí en México como aquí en Andalucía, pues para todas las empresas para lo que necesiten. Y Fernando, pues eternamente agradecido y desde luego volveremos a contar contigo porque es un lujo. Muchas gracias a Muchas todos gracias. y que tengáis muy buena tarde. Un saludo muy Muchas fuerte. gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Carlos.